ser autodidacta, el conocimiento se va adquiriendo a través de la lectura de los buenos libros. Y ese problema se arrastra no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Así que ese problema, específicamente hablando de México, es un problema grave. No así en algunos países de Europa o en Canadá, en donde las personas, de manera general, hablando como país, como patria, pues llegan a leer de 20, 25, 30 hasta 35 libros por persona. Aquí estamos un déficit. Aunque en el gobierno de Peña Nieto, cuando era gobernador del Estado de México, llegó a decir que los mexiquenses leían 5 libros al año. Pero eso es una mentira porque ni él siquiera los leía. Así que esas son las gravedades que hay en nuestra patria. Ser autodidacta propiamente requiere de un entrenamiento propiamente constante, en donde tendríamos que tener una lectura mínima de 1 hora para poder adquirir un conocimiento. La escuela laica promueve que tendríamos que tener 5 minutos de lectura. Es un error grave. Para ser autodidacta tendríamos que tener mínimo 1 hora de lectura para poder comenzar a tener un conocimiento que es a base de los libros. Y es que en realidad ahora las redes sociales nos acercan propiamente el conocimiento hasta nuestros hogares, hasta nuestras casas, en donde podemos tener esa parte de conocimiento a través de libros que pululan en las redes o a través de videos. Sin embargo, nunca un video, aunque plasme un tema, suplirá la lectura de un libro, porque el libro despierta la imaginación, despierta el intelecto, despierta otras cosas que no despierta simplemente la vista al ver un video, por muy importante que sea. Desde luego, no se echa de menos. Sin embargo, la lectura de un buen libro es más profunda en el contexto de manera individual y obviamente requiere un entrenamiento de 1 hora mínimo. La escuela laica obviamente no promueve la cuestión autodidacta, porque eso provocaría que las personas despertaran al conocimiento. Y es que tenemos algunas ideas erróneas y equivocadas. Cuando no se puede dormir, llegan o se suele a dar un consejo, por así decirlo. No puedes dormir, lee un libro. Y entonces pensamos que para poder dormir hay que leer. Y es todo lo contrario. No se lee para dormir, se lee para despertar. Si lees y tienes un conocimiento, comienzas a despertar a algo de un sueño profundo, de un sueño, de una pócima que nos tiene en la ignorancia. No se lee para dormir, se lee para despertar. Y obviamente eso no es conveniente para la escuela laica. Todos los pueblos rudimentarios que encontremos han tenido una especie de educación dentro de las ciencias, dentro de las artes y dentro de la religión. En el caso de México existía, por ejemplo, el Calmecac, y ahí había cierta educación. Cuando vienen los españoles, llegaron las primeras escuelas que se abrieron gracias a Fray Pedro de Gante y desde luego Don Vasco de Quiroga. ¿Qué decir cuando llegaron los jesuitas en 1572, en donde propiamente pusieron en acción todo ese contexto de las escuelas? Escuelas que no se inventaron en el siglo XVI, puesto que en la Edad Media, tan repudiada en la escuela laica, es cuando surgieron las más grandes universidades, las universitas, las universidades gracias a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y por eso se llegó a decir durante mucho tiempo que donde iba la Iglesia, iba el libro, iba la escritura y iba el arado. Para con ello decir que iba la religión, que iba la cultura y que iba el contexto del arte a través del trabajo. Así se llegó a decir durante mucho tiempo. Ahora bien, la cuestión de la escuela laica es contradictoria, y eso habría que decirlo abiertamente. Primero porque dice que es neutra. Cuando enseña, por ejemplo, se me ocurre anatomía, biología, historia, etc., queda sin explicación muchas cosas que contradicen la cuestión de la neutralidad. Su enseñanza propiamente, cuando ya no tienen respuesta, se lo acuñan a la casualidad. Por ejemplo, pensando en la biología, pensando en la biodiversidad, ¿de dónde surgió la naturaleza? ¿De dónde surgió el ser humano? Y entonces ahí se imponen las ideologías
las teorías no probadas de manera científicamente, como es la teoría de Charles Darwin, que nosotros descendemos del mono y no de la creación de Dios. Y se expulsa esa creación de Dios plasmada en el libro del Génesis de la Sagrada Escritura. Y entonces hay que aceptar que Dios no existe, sino que venimos del mono. Por lo tanto, es una contradicción. ¿Por qué? Porque nos dejan a medias y contradicen. Si todo esto que existe, cuanto vemos, existe, es que alguien lo hizo. Y es obvio que al ver el cosmos, se me ocurre de manera inmediata, la luna, las estrellas, el sol, nuestro sistema solar planetario, que es uno de tantos de los miles que hay en este cosmos, se llega a decir que es fruto de la casualidad. Decía el reverendísimo padre Hilary en La religión demostrada que la palabra casualidad es una palabra inventada por el hombre para poder tapar su ignorancia. Efectivamente, porque en el contexto de la casualidad no es posible que de manera casual haya aparecido un mono y que este mono haya tenido órganos reproductores masculinos y por casualidad apareció una mona que tenía órganos reproductores femeninos. Y de ahí surgió toda la monada que podemos ver. Esa es una vil tontería y se queda propiamente en un contexto de contradicción completo. En la cuestión de otras ciencias, por ejemplo la anatomía, al ver propiamente la perfección del ser humano, podríamos explicar en cuestiones biológicas y científicas que hay un misterio que se llama vida y que se lo ha reservado Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque una mamá puede ver el efecto, pero no conoce la causa de manera directa. Suelo hacer una pregunta siempre cuando expongo contextos de ciencias y pregunto de manera directa: ¿el óvulo, el esperma, tienen huesos? No. ¿Cómo te explicas entonces que se formen huesos de lo que no es hueso? La mamá ve solamente el efecto. El vientre le crece, va creciendo el estómago porque hay un ser dentro de sí. Pero ella no es capaz de meter la mano incluso dentro de sí para formar los pies, para formar la cara, para formar los ojos. El médico muy adelantado, un médico especialista, un ginecólogo, puede ver el desarrollo a través de un ultrasonido. Pero él no sabe a ciencia cierta, lo mismo que la madre, lo mismo que el padre biológico, no saben en qué momento le sale la retina, no saben en qué momento le sale el tímpano en el oído, no saben en qué momento le salen las primeras arterias del corazón para poder latir, no lo sabe. Es un misterio que solamente se puede encontrar en el contexto de la fe. Y cuando la ciencia no tiene explicación, dentro de las escuelas laicas, obviamente se quedan bajo ese parámetro y no se atreven a brincar ese parámetro, que es el parámetro de la fe, para poder, a través de la fe y de la teología, poder explicar que hay un creador y que hay un dador de vida que nosotros le denominamos Dios. Por eso la escuela tiene ese veneno de dejarnos a la intemperie y al aire volando ciertas ideas para poder quitar a Dios su lugar que le corresponde. Pues quierase o no, hay un creador. Y todos los científicos de la actualidad, la mayoría, el 94%, es creyente en Dios. Los más altos personajes de ciencia han sido creyentes. Y muchos de ellos, de manera general, han sido católicos. Por ejemplo, Luis Pasteur, Volta, Ampero, Marconi, Leeuwenhoek, Needham, Edison, Galileo Galilei, Kepler, etcétera, etcétera, incluso el mismo Albert Einstein, han sido creyentes de Dios. Y así podemos enumerar infinidad de científicos, de descubridores. El padre de la economía, Fray Lucas Pacioli, franciscano, descubrió ese contexto de la economía. Así que, en contextos de ciencia, tendríamos que pensar entonces que la escuela laica es una escuela que está trunca, pero sobre todo que es enemiga de la religión cristiana, refiriéndonos de manera específica la religión católica. Otra parte de donde podemos ver su contradicción de la escuela laica y que además podemos ver su veneno, es porque endiosa la razón. Dios no existe, solamente la razón. Y ahí se cuelan infinidad de pensamientos que en la actualidad siguen en boga y que son promovidos en las universidades. Los pensamientos, por ejemplo, de Kant,
los pensamientos de René Descartes, los pensamientos de Maslow, los pensamientos de Augusto Comte, etcétera, etcétera. La famosa duda metódica, el contexto del materialismo de Augusto Comte. Yo solamente creo en lo que veo porque lo puedo tocar y es materia. Lo que no veo no existe porque no lo veo y no lo puedo experimentar, no lo puedo tocar, no lo percibo con los sentidos. Sin embargo, cuando se estudia religión y en el contexto de una profundización de esas mismas ciencias y abrirnos a la filosofía y a la teología, descubrimos que hay cosas que existen aunque no las pueda ver, aunque no las pueda tocar. Por ejemplo, el pensamiento. El pensamiento existe. Hablando de un contexto de anatomía, podemos decir que el pensamiento se gesta en el cerebro. Pues bien, infinidad de neurólogos, cientos de neurólogos han hecho operaciones en el cerebro, han cortado el cerebro propiamente ya disecado y nunca han encontrado el pensamiento. Porque el pensamiento existe aunque no lo pueda ver. Usted piensa, yo pienso, pero yo no puedo saber lo que piensa. Y si yo me uno con otro, con 10, esos 10 tampoco podemos saber lo que usted piensa. Sabemos que piensa, aunque no veamos su pensamiento, sabemos que existe. Pues un error decir que yo solamente creo en lo que veo, el contexto del materialismo. Y así ciertas teorías que van contrarrestando el contexto real de la filosofía, que nos lleva también hacia la verdad, efecto causa, se va distrayendo o distorsionando, huyendo por otras vías cuando se trata de la escuela laica. Por lo tanto, la misma razón, hablando en un contexto filosófico, demuestra que hay un Dios creador. Luego entonces, al quitar a Dios de la escuela laica, se contradice. Porque si nos vamos por la cuestión de cuando se endiosa la razón, la misma razón nos dicta que hay un creador, tal como dijo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Por la misma razón puedes descubrir que hay un Dios, pues dentro de cada ser humano existe la percepción del bien y el mal. Más aún, hay una pregunta que todo ser humano la trae ya consigo de manera natural y que al razonar, esa pregunta es obvio que alguien se la inyectó, podríamos decirlo en un término coloquial, dentro de sí. Esa pregunta es ¿qué hay más allá de la vida? Esa pregunta se lo hacen todos, incluso los mismos denominados ateos. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza es religioso, pues siempre tiende a creer en algo o en alguien superior a él. Tan es así que las tribus más arcaicas siempre han creído en algo superior a ellos o en alguien. De ahí la creación de diversidad de divinidades, como fue el caso de los pueblos no mestizos de aquí, sino indígenas antes de llegar a los españoles, que tenían sus dioses, Quetzalcóatl, Coatlicue, Xipetotec, Huitzilopochtli, etcétera, etcétera. Lo mismo, dígase, en Europa, el dios Marduk, el dios abismal, en el caso de los griegos, Zeus, Afrodita, en el caso de los romanos, Marte, Júpiter, etcétera, etcétera. La creación de deidades, porque el hombre por naturaleza es religioso de manera natural y trae clavado, tal como dice la Escritura, en su pensamiento y en su corazón, la ley natural de hacer el bien y evitar el mal. Y esa pregunta de qué hay más allá de la muerte es una pregunta que se hacen independiente del credo que tengan, del país que sean, de la raza que sean, siempre habrá esa pregunta. Es obvio que alguien la inyectó dentro de su ser, como dije de manera coloquial, y la trae consigo. En la escuela simplemente se endiosa la razón, pero en el contexto filosófico teológico, hablando específicamente de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, como acabo de decir, la denominada escolástica, se cae a la cuenta que efectivamente con la pura razón podemos conocer a ese Dios y sabemos que existe ese Dios. Luego entonces, la cuestión de la creación en el contexto de la intervención de Dios es negada por la escuela laica. Ahí se impone ese contexto de dos masas de materia que chocan y que de ahí surge toda la creación cuanto existe. Y obviamente ese es un error que la misma ciencia no prueba. ¿Por qué? Porque es simplemente una teoría que a final de cuentas se sigue enseñando en la escuela laica, específicamente hablando aquí en México.
ya que en otros países están comenzando a desechar la teoría de Charles Darwin, la teoría del positivismo, la teoría del panteísmo, porque se sabe efectivamente qué es eso, simplemente una teoría. Por otra parte, la escuela laica, como dije, ignora la religión. Y al ignorar la religión propiamente, podríamos decirlo que mata un contexto de la armonía de la sociedad, ya que la religión, a través de los mandamientos, regula la sociedad para un estado de bienestar. Si quito yo la religión de la escuela, entonces los mandamientos, al pasarlos por alto, se vuelve un desorden. De ahí lo que estamos viendo en la sociedad: asaltos, violaciones, secuestros, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente porque se ha olvidado la religión, la cual contiene en la revelación los mandamientos de la misma ley de Dios, en donde prohíbe esas cosas, porque se vuelve un desorden para la misma sociedad. Luego entonces la religión no se puede ignorar. Lo que la religión ha provocado en el contexto histórico es una influencia siempre positiva, puesto que de los más brillantes artistas en un contexto general, hablando de arte, hablando de descubrimientos, hablando de adelantos, tenemos propiamente que dentro de la iglesia se ha dado la más grande arquitectura. No se puede olvidar sin duda el arte gótico en la época medieval. No puede olvidarse desde luego las grandes pinturas que fueron pensadas casi en su inicio en el contexto religioso. Así por ejemplo, el mismo Da Vinci, así por ejemplo Miguel Ángel, así por ejemplo Rafael, en otro tiempo, sin duda Caravaggio, etcétera, etcétera. Y la cuestión de la cultura, desde luego, está también plasmada dentro de la religión católica. Y esta a su vez ha propuesto en todo tiempo y en todo lugar, ha promovido la cultura. Al tener una escuela laica, esa cultura se ha metido en un contexto muy profano, al grado de poder meter cosas tan absurdas denominado arte. La palabra arte para los griegos era sinónimo de belleza. La palabra arte en un contexto de la escuela laica es sinónimo propiamente de una interpretación, de una exposición de un ser humano de lo que él le agrada. En otras palabras, el arte, que era sinónimo de belleza, ahora se expresa como una expresión. ¿Qué expresión? Aquí ya no importa la belleza, la expresión que sea. Y por eso podemos tener el cubismo, en donde cuando se hacía la exposición del cubismo decían, es que yo no veo nada, no veo ninguna figura, solamente veo cubos. De ahí la expresión del cubismo. Y de ahí vienen todos los denominados ismos que se enseñan en las escuelas, en las universidades. El brutalismo, el impresionismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que muchas de esas, de ese arte ya no tiene el sinónimo de belleza. ¿Qué decir de las artes de la música? En el contexto de la religión católica, la más hermosa música, desde luego, se da en la polifonía, y qué decir del canto gregoriano. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de Palestrina con la misa directamente al Papa Marcelo? ¿Qué decir de Johann Sebastian Bach con su interpretación de Tocata y Fuga? O, por ejemplo, la Pasión de Johann Sebastian Bach, según San Juan, según San Mateo. ¿Qué decir, por ejemplo, de Händel? Y podemos enumerar la cuestión del arte. Hoy la cuestión de la escuela se acepta incluso el arte que será dominado, como dije, un arte liberal, y podemos tener ese contexto de música que, pensando en un contexto cultural, ni podría denominarse música, el reggaetón, la cuestión del ruido del rock and roll en la síncopa y el desorden que provoca en el cerebro con un ruido completamente absurdo. La palabra música, desde luego que también es un contexto griego, porque era el canto de las musas, es un canto deleitoso que tendría que tener una apreciación en el oído y desde luego mover la cuestión del alma. Por eso la música clásica ha sido propiamente escrita y sonada para el alma. No así el ruido que tenemos con el reggaetón y las basuras de este intrépido Bad Bunny, que es una basura que promueve todo lo contrario, no solamente a la cuestión religiosa, sino para la misma sociedad. Es una basura que se entromete y que desde luego en las escuelas, obviamente, eso se pasa por alto. Así que en el contexto cultural tenemos que la educación religiosa ha alcanzado algunos lugares de lo más alto, refiriéndose al arte.
Y así, por ejemplo, podemos tener en los pedestales a grandes héroes dentro de la misma historia, no solamente en el arte, sino en las cuestiones de leyes. Por ejemplo, Pipino el Breve, Alfonso X el Sabio, Carlos Martel, de los grandes conquistadores, y desde luego, no olvidar los reyes católicos, Fernando, Isabel, o el rey Luis de Francia, el rey, también el rey Fernando, no me refiero al Fernando católico, sino al santo, y desde luego muchos hombres que han pasado en el contexto de la historia. Y así tenemos entonces que los católicos, por ignorancia, que no saben en lo más mínimo cuestiones de las que estoy enumerando ahora, menos sabrán de los contextos de las ciencias que tiene la Iglesia, como es la ascética, como es la mística, como es la teología, como es la cristología, como es la patrología, como es la eclesiología, como es la apologética, e infinidad de ciencias que tiene la Iglesia y que nos tardaríamos cientos de años para poder descubrir y poder tener ese conocimiento de los santos padres de la Iglesia y de los hombres más doctos que ha tenido la Iglesia. Es un conocimiento vasto, porque siempre lo he dicho, que la Iglesia es una mina de oro en su conocimiento y en su cultura, tanto cultural como espiritual. Sin embargo, nos paramos encima de la mina y jamás nos atrevemos a excavar esa riqueza de todas las ciencias que tiene la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y desde luego que ese conocimiento jamás de los jamases se puede encontrar en la escuela laica.